programa de Pymes es Posible. Bueno, me verán al lado de una bandera, pero estamos en el mes de mayo y ¿quién no piensa cuando decimos mes de mayo en nuestras enseñas patrias, en nuestra escarapela, en nuestra bandera, en todo lo que representó aquel 25 de mayo de 1810? Nuestro programa hoy quiere ser no un homenaje, sino un recordatorio de nuestras fechas patrias. A veces, por lo que uno ve, olvidamos transmitirlo. ¿Y qué haríamos nosotros si no transmitimos nuestras tradiciones, nuestra historia, lo que nos pasó? Siempre nos enseñaron que del pasado se aprende. Bueno, no olvidemos ese pasado, recordemos que las nuevas generaciones sepan lo que pasó, sepan lo que nos costó construir lo que tenemos hoy. Y parte de eso también es recordar nuestra historia, recordar a quienes formaron parte de nuestra historia. Este programa se trata hoy de un recorrido conociendo algunas perlitas que a veces algunos no recuerdan, otros desconocen y otros necesitarían recordar. Entonces vamos a ir por algunos caminitos que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque aquí transcurre todo en mayo de 1810, algunos lugares emblemáticos y algunos lugares donde los protagonistas de esa historia fueron parte y tuvieron algo que ver. Entonces, recorrerlo con nosotros. Lo vamos a recorrer junto con una empresa que se dedica a eso. La llamamos a Miriam y dijimos, hacemos la recorrida. Bueno, ustedes también van a poder hacerla. Hoy se las mostramos aquí y esperamos que sea solamente una semillita para que de acá en más, cada fecha patria, podamos orgullosamente recordar lo que nos pasó. Muy buenos días a todos. Estamos aquí en la Plaza Rodríguez Peña, a punto de empezar un recorrido que nos llevará por los lugares de nuestra ciudad asociados a los eventos de la llamada Semana de Mayo de 1810. Es decir, lo que sucedió en esta ciudad del 18 de mayo al 25 de mayo de 1810. Mi nombre es Miriam, voy a ser su guía en este recorrido. ¿Y están listos para empezar? Empecemos. ¿Por qué estamos empezando el tour aquí, en la Plaza Rodríguez Peña? El lugar que uno siempre asocia con la Revolución de Mayo es obviamente nuestro Cabildo Nacional y la Plaza de Mayo. Hoy estamos empezando en un lugar distinto, pero que tiene mucho que ver con esa historia. A comienzos del siglo XIX, estos terrenos pertenecían a la quinta del padre de Nicolás Rodríguez Peña. Esta zona era una zona prácticamente desierta. Piensen que más de una década después de la Revolución de Mayo, la avenida que tenemos aquí al lado nuestro era la avenida de circunvalación de nuestra ciudad. Aquí terminaba la ciudad y comenzaba el campo. Es decir, que esta zona no se parecía en lo más mínimo a lo que vemos hoy en la actualidad. Era una zona casi desierta y se encontraba la quinta de esta familia. Ahora, ¿quién fue Nicolás Rodríguez Peña? Él fue un muy buen y exitoso comerciante que entre muchas empresas tenía una jabonería en sociedad con Juan Hipólito Vieites. La famosa jabonería de Vieites, de la que escuchamos hablar todos durante nuestra escuela primaria. Esa jabonería era el punto de reunión de nuestros patriotas previo a los eventos de mayo de 1810. Pero su casa, que se encontraba en estos terrenos que hoy son la plaza y sus alrededores, también era punto de reunión de los patriotas. Y fue el punto donde se reunieron el 18 de mayo de 1810. ¿Qué los llevó a organizar esa reunión? Una proclama que había hecho difundir el virrey Cisneros, luego de que se hubieran recibido noticias muy preocupantes para él de lo que estaba sucediendo en España. ¿Qué estaba sucediendo en España? España había sido en 1808 conquistada por Napoleón, quien en un primer momento había pedido permiso para cruzar España para llegar a Portugal. Siendo aliado de España, fue como pedirle, ¿me dejas pasar por tu casa para llegar a Portugal? Pero una vez que entró a España, quiso apoderarse de España. Apoyó a Fernando VII, heredero del trono, a llevar a cabo una especie de revolución o motín que saca del trono a su padre para quedar como rey. Y luego lo cita Napoleón a Fernando VII en ese momento a una reunión en Bayona,
donde Fernando pensaba que lo que iba a hacer era apoyarlo para que obtuviera más legitimidad su nuevo título de rey. Sin embargo, cuando llega, Napoleón lo obliga a abdicar a favor de su padre, quien un día antes había abdicado a favor de Napoleón. Por lo tanto, cuando abdica Fernando VII, la corona pasa directamente a Napoleón, quien poco tiempo después nombra a su hermano, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella por algunos hábitos que tenía, como rey de España. Y en las distintas ciudades de España se comienzan a armar juntas de gobierno que gobernaban en lugar del rey. ¿Qué noticias llegan a Buenos Aires? Se cree que entre el 13 y el 14 de mayo de 1810, la noticia de que la última de estas juntas, la Junta de Sevilla, había caído. El último bastión del poder de la corona española. En ese momento, nuestros patriotas deciden que es momento de hacer algo. Y por eso, cuando el 18 de mayo el virrey Cisneros hace leer esta proclama, lo que básicamente decía que en caso de que sucediera lo peor y el poder de España cayera por completo, él iba a formar con otras autoridades de la colonia y con representantes de los distintos virreinatos que había aquí en América, una regencia americana en nombre de Fernando VII. Eso es lo que hace que nuestros patriotas se reúnan en esta quinta, la noche del 18 de mayo, a conversar qué es lo que iban a hacer. En este momento nos encontramos frente al monumento que le rinde homenaje a Nicolás Rodríguez Peña, el único monumento a los hombres que participaron en nuestra gesta de mayo, que se encuentra en un lugar cercano a donde se encontraba su casa paterna. Este monumento tiene un basamento recubierto en granito colorado, con un relieve que lo que nos muestra es la sesión inaugural de la Asamblea General Constituyente del año 1813, más conocida como la Asamblea del año 13, que Nicolás Avellaneda fue uno de los que más promocionó. Está coronado por una corona de laureles y luego, en la parte superior, encontramos la estatua de este prócer. Está de pie, con un pie por delante, como avanzando, cruzado de brazos y con una mirada que lo que nos demuestra es su convicción y su carácter de hombre decidido a luchar y a defender nuestra independencia y libertad. Es una obra de Gustave Eberlein, que entre otros realizó el basamento del monumento al general José de San Martín en Plaza San Martín y el monumento a Juan de Garay, muy cercano a nuestra casa de gobierno, entre muchos otros de sus obras aquí en la ciudad. Bueno, y aquí nos encontramos en la segunda parada de nuestro recorrido de hoy. Estamos en la calle Florida, al 273. Encontramos aquí porque en este lugar, hacia comienzos del siglo XIX, se encontraba la casa de esta mujer. Su nombre, miren la longitud del mismo, era María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Era más conocida como Marica o Mariquita. La famosa Mariquita Sánchez, a que todos conocemos como Mariquita Sánchez de Thompson, porque Thompson fue el apellido de su esposo, Martín Thompson, con quien vivieron una muy interesante, complicada y apasionante historia de amor. Pero bueno, ¿por qué nos encontramos aquí? Porque una de las versiones dice que en la casa de esta mujer, que también era un lugar donde se realizaban tertulias. A comienzos del siglo XIX, las tertulias eran reuniones sociales donde la gente se juntaba a conversar. ¿Sobre qué conversaban? Muchas veces sobre política. Y eso es algo que a Mariquita la caracterizó y la hizo ser una mujer muy avanzada para su época. Ella comenzó a hablar y a involucrarse en la política en un momento en el que las mujeres no solían hacerlo. En sus tertulias se juntaban los patriotas y en una de ellas, ya estamos hablando después de 1810, se dice
que se tocó por primera vez nuestro himno nacional. Aquí tenemos un cuadro en donde Mariquita está sentada al arpa junto con los músicos ensayando nuestro himno nacional. En 1813 la asamblea de ese año la eligió, era la marcha patriótica hasta ese momento, como nuestro himno nacional. En este momento estamos en el lugar donde está ubicado el Café de Marco. Este café, ubicado a nada más que 100 metros de nuestro Cabildo Nacional, también era punto de reunión de nuestros patriotas, más específicamente de los morenistas. Quizás ustedes ya sepan que luego de establecida la primera Junta de Gobierno, el 25 de mayo de 1810, se comenzaron a producir diferencias internas entre los saavedristas y los morenistas. Los morenistas más revolucionarios que querían cortar totalmente lazos con España, no querían saber nada con los virreyes, mientras que Cornelio Saavedra era un español más propenso a todavía respetar la autoridad del virrey y darle algún tipo de puesto, de lugar a que pudiera tener una influencia. Entonces, en este lugar se reunían los morenistas, los más revolucionarios que querían cortar todo lazo con España. Y ahora sí, vamos a cruzar aquí esta calle y vamos a dirigirnos hacia lo que hoy conocemos como Manzana de las Luces, que es la antigua manzana jesuítica de nuestra ciudad. Los jesuitas llegan a nuestra ciudad en 1608 y en un primer momento se establecen en la Plaza de Mayo, más específicamente en la que se llamaba Plaza del Fuerte, que era la que estaba ubicada más hacia el este, la manzana este de la actual Plaza de Mayo. Allí instalaron una pequeña capilla, no le podemos decir una iglesia, y un colegio, al que se llamó el Colegio de San Ignacio. Poco tiempo después, se les pide a los jesuitas que abandonen esa zona de la plaza porque estaba junto al fuerte de la ciudad y se pensaba que si el fuerte necesitaba defender la ciudad o mismo cuando necesitaban realizar prácticas y entrenamientos, tener la escuela de los jesuitas y su capilla justo frente al fuerte no era la mejor opción. Fue así que se trasladaron a este lote, a esta manzana, que fue una donación que recibieron de una mujer que había quedado viuda y no tenía herederos. ¿Qué construyen aquí? En un primer momento, una iglesia. Hoy estamos frente a la Basílica de San Ignacio de Loyola, la iglesia más antigua aún en pie en nuestra ciudad. Junto a la iglesia, construyen su colegio. El colegio, que recuerden, llevó el nombre de San Ignacio hasta 1767, en que los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios españoles y sus colonias. Allí obtuvo el nombre de Colegio o Real Colegio de San Carlos y luego el Real Convictorio Carolino. Fue cambiando de nombre en distintos momentos históricos. Hoy esa escuela la conocemos como el Nacional Buenos Aires. Y fue el lugar donde se formaron, de los 10 miembros que tuvo nuestra Junta de Gobierno, nuestra primera Junta, 6 fueron formados en esta escuela. En esta manzana también había huertas, había casas redituantes, que eran casas de alquiler, que se alquilaban para gente que necesitaba estar aquí por un corto periodo de tiempo. Y luego teníamos lo que se llamaba la Procuraduría de las Misiones, que era donde los jesuitas guardaban lo que se producía en las distintas misiones que tenían en el noroeste de nuestro país, incluyendo la yerba mate, que todos conocemos hoy en día. ¿Por qué estamos en esta manzana? Ya les conté que aquí se educaron 6 de los 10 miembros de nuestra primera junta, pero también las ideas que trajeron los jesuitas fueron sumamente importantes para que se pudiera llevar a cabo nuestra Revolución de Mayo. Los jesuitas, si bien fueron expulsados, como les dije, en 1767, tiempo antes de nuestra Revolución de Mayo, sus libros y sus enseñanzas habían quedado en estos lugares. ¿Y en qué creían los jesuitas? ¿Qué ideas influyeron en nuestros patriotas? Ellos tenían, siguiendo a la escuela de Salamanca, a un sacerdote español llamado Francisco Suárez, la idea de que el poder Dios no se lo daba al rey, como decían los monárquicos absolutistas. El poder Dios se lo daba al pueblo y el pueblo lo delegaba en el monarca.
Y ese pueblo, en caso de ausencia del rey, tenía derecho a elegir a su nuevo gobernante. Y también tenía derecho a exigir que ese gobierno representara sus intereses y que ese gobierno luchara por el bien común. Esas son las ideas que toman nuestros patriotas y cuando cae la Junta de Sevilla, dicen, el virrey no tiene ningún tipo de apoyo. La Junta que lo nombró ya no existe, no tiene legalidad su puesto y nosotros tenemos el derecho de tomar el poder y elegir quién queremos que nos represente. Todas esas ideas surgen de las enseñanzas jesuíticas que se impartían en este lugar. Como les había dicho, en la Manzana de las Luces. ¿Por qué este lugar se lo conoce hoy en día como Manzana de las Luces? Gracias a una nota publicada en la revista El Argos de Buenos Aires en septiembre de 1821. ¿Qué decía? Vamos a leerlo. El Argos es de parecer que este título, o cualquiera otro que signifique lo mismo, debía darse a la manzana en que está situado el famoso templo de San Ignacio. En ella se estableció el Colegio de la Unión, la Biblioteca Pública, la Escuela Central por el Método de Enseñanza Mutua, la Academia de Dibujo y las de idiomas francés e inglés. En esta misma manzana se ha formado y situado la universidad. Se está construyendo la gran sala para el cuerpo representativo y tiene sus oficinas el Tribunal de Cuentas. Últimamente, en este mismo sitio se está estableciendo el Archivo General, formado por todos los archivos particulares y que deberá ser uno de los más preciosos tesoros de la provincia de Buenos Aires. Resumamos esto. Una vez expulsados los jesuitas, esta manzana pasó a manos de la Junta de Temporalidades, que debía administrar los bienes de los jesuitas en este lugar. El edificio, obviamente no es el que vemos en este momento, un edificio mucho más antiguo, pasó a ser ocupado por distintas instituciones. Aquí funcionó nuestra Biblioteca Nacional Mariano Moreno, fundada en 1810. También fue el lugar donde se fundó nuestra Universidad de Buenos Aires. Fue el lugar donde funcionaron sus primeras facultades. Aquí funcionó nuestro primer museo, nuestro primer banco, nuestra primera imprenta, la Casa de Niños Expósitos. Y estas son solo algunos de los usos que tuvo el edificio. Por eso se hablaba de Manzana de las Luces, por las luminarias, por las ideas que por este lugar pasaron. También aquí estuvo nuestra sala de representantes, que fue podríamos decir, la legislatura o el poder legislativo, en primer lugar de la provincia de Buenos Aires, luego de la ciudad de Buenos Aires. Todo ello funcionó en este edificio y por eso lo llamamos la Manzana de las Luces.
bueno, ahora sí estamos en la Plaza de Mayo. Esta plaza es el centro histórico de nuestra ciudad y fue el lugar donde el 11 de junio de 1580 Juan de Garay funda nuestra ciudad. En este cuadro de José María Carbonero tenemos representado lo que sucedió ese primer día. Lo podemos ver a Juan de Garay, el fundador de nuestra ciudad, junto al tronco de un árbol que se llamaba el rollo o el palo de la justicia. Por las leyes de Indias, los españoles que fundaban ciudades en América tenían que colocar el tronco de un árbol que representaba el hecho de a partir de ese momento iba a haber en la ciudad alguien que iba a impartir justicia. Normalmente lo que se hacía era, con clavos, poner la información de las distintas decisiones que se habían tomado y también, si soy honesta, se lo utilizaba para justiciar a los que habían cometido crímenes. También vemos a Juan de Garay señalando con su espada a los 4 puntos cardinales. En este momento, para ubicarlos, les cuento que allí tenemos el este, el sur, el oeste y el norte. Luego de señalar con su espada, él debió tomar, les diría pasto, pero no era pasto en la época. Esto era un pastizal, había diferentes especies de plantas y pastos, pero no lo que llamamos hoy césped o pasto, pero debía tomar un manojo de este pasto y arrojarlo a los distintos puntos cardinales, para luego decir que él fundaba esta ciudad en nombre de la corona española. Cuando Juan de Garay hace todo esto, jamás llama a esta ciudad Buenos Aires. Y aunque cueste creerlo, él la llama Trinidad, y ese fue nuestro nombre oficial hasta 1996. ¿Por qué digo que cueste creerlo? Yo nací en esta ciudad y realmente nunca supe que había nacido en la ciudad de la Trinidad hasta 1996. ¿Por qué es que se produce ese cambio? Porque en 1994 se modifica nuestra constitución, se reforma y esta ciudad se convierte en una ciudad autónoma. Es decir, que adquirimos el mismo estatus que las demás provincias de nuestro país y obtuvimos el derecho a votar a nuestro poder ejecutivo, nuestro jefe de gobierno, poder legislativo, la legislatura porteña, que trabaja en el edificio beige con la cúpula verde, y también, por supuesto, tenemos nuestro propio poder judicial. En 1996, los miembros de nuestra legislatura porteña reciben un encargo. Debían redactar la constitución de la ciudad. Y allí se enfrentaron con un gran dilema. ¿Iban a escribir la constitución de la ciudad de la Trinidad, nombre oficial, que creo que figuraba solamente en nuestra acta de fundación, o iban a redactar la constitución de la ciudad de Buenos Aires? Obviamente, eligieron esta última opción, porque desde el momento mismo de la fundación, esta ciudad se la conoció como Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1536, otro español llamado Pedro de Mendoza había iniciado un pequeño asentamiento en lo que hoy es nuestra ciudad y le había dado el nombre de Santa María de los Buenos Aires. Ese asentamiento no prosperó. 5 años después de su fundación, fue obligado, la gente que quedaba, los pobladores que quedaban, fueron obligados a abandonar esta zona por el asedio de nuestros pueblos originarios y se escaparon hacia Asunción, en Paraguay. Fue en Paraguay que se organiza la expedición que vuelve en 1580 al mando de Juan de Garay y funda la ciudad. Y esos hombres que vienen a fundar la ciudad, si bien no encontraron restos del antiguo asentamiento de Mendoza, sí recordaban su nombre y por eso la llamaron Buenos Aires. Tradición que continuó hasta, como les dije, en 1996, en que ese nombre se convierte en nuestro nombre oficial. Después de fundar la ciudad, Juan de Garay procede a distribuir los terrenos en la misma entre los miembros de su expedición. Lo que vemos aquí es un plano con el nombre y apellido de la persona que iba a recibir cada uno de los solares. Y Juan de Garay reservó algunos para funciones muy específicas, funciones que continúan teniendo hoy en día. Ninguno de los edificios que vemos a nuestro alrededor en este momento es del siglo XVI, pero sí tenemos solares que desde el siglo XVI se utilizan con la misma finalidad. El primero es el lugar en donde estamos. Si ustedes miran aquí, dice plaza. Este sector fue una plaza
desde el mismo día en que se funda la ciudad. Hacia hacia el este, hacia el sector donde hoy vemos nuestra casa de gobierno, no había una plaza. Estaban los edificios construidos por los jesuitas, que, como les dije, se encontraban frente al fuerte. Donde hoy está nuestra casa de gobierno, se encontraba el fuerte de la ciudad. Cuando los desalojan, esos terrenos también pasan a ser parte de esta plaza y por eso se amplía a 2 manzanas. Esta plaza, hacia 1810, época de la que estamos hablando, no se veía como la vemos en la actualidad. Se encontraba dividida en 2. La manzana este era la plaza del fuerte y créanme si les digo que era un lodazal. Era barro, sobre todo cuando llovía. Hay anécdotas de gente que falleció en los pozos que se creaban cuando llovía en el barro de esta zona. Luego, dividiéndola al medio de la plaza, había algo que se llamaba la recoba, una vieja recoba. Era una serie de arcos que fue el primer mercado que tuvimos en la ciudad. En esa época, una plaza no era un espacio de recreación, con árboles, bancos. Principalmente las plazas eran punto de reunión y de comercio. A ese mercado la gente venía con sus carretas tiradas por bueyes. Los bueyes quedaban en la zona, ensuciaban la zona. Como les dije, era de barro. Así que pueden imaginarse cómo se veía esa plaza en 1810. Este sector donde estamos ahora ya estaba en mejores condiciones porque era la llamada Plaza de la Victoria, frente a nuestro Cabildo Nacional, del que vamos a hablar en unos minutos, y era punto de reunión. Especialmente lo fue durante esa semana. ¿Por qué esta zona se la llamaba Plaza de la Victoria? Porque en 1806 y 1807 se decidió darle ese nombre tras la victoria en las invasiones inglesas, cuando se logró forzar al invasor británico a abandonar esta ciudad. Y pueden ver un cuadro que nos muestra esa plaza dividida en 2 que les contaba, con su plaza del fuerte, cubierta en barro, con las carretas, los bueyes, su recoba, las que algunos hoy en día informalmente llaman el primer shopping center de la ciudad de Buenos Aires, fue el primer mercado que tuvimos, y la Plaza de la Victoria con el Cabildo. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica.
En Mar de Cobo te espera Hotel Restaurante El Oasis. Amplias habitaciones con todos los servicios incluidos. Además de una carta exquisita para disfrutar en nuestro restaurante. Vení y disfrutá de una estadía única. Encontrarnos en Avenida Manuel Cobo 44, Mar de Cobo. Por reservas, llámanos al 0223 5844002 o 2236 820189. Visítanos en nuestra página web www.hosteriaoasis.com. Aquí estamos en prácticamente el extremo oeste de nuestra Plaza de Mayo. Como les dije anteriormente, donde hoy vemos nuestra Casa de Gobierno, nuestra Casa Rosada, se encontraba el antiguo fuerte de la ciudad. Fue en ese fuerte donde el 18 de mayo de 1810, el virrey Cisneros escribe esa proclama que hace leer por toda la ciudad y también donde el 19, al día siguiente, recibe distintas visitas. Ese día, cumpliendo con lo que se había decidido el 18 a la noche, el 19 a la madrugada, los patriotas comienzan a pedir a distintas autoridades de la ciudad que querían un cabildo abierto. El 20, día siguiente, que fue un domingo en 1810, el virrey Cisneros lo que hace es llamar a los jefes militares para preguntarles a este fuerte, hoy donde tenemos la Casa de Gobierno, para preguntarles si contaba con su apoyo. La respuesta fue negativa. Los jefes militares no le dieron su apoyo al virrey, quien al poco tiempo recibió la visita de los patriotas. Los patriotas le solicitan nuevamente un cabildo abierto. El virrey se enoja, les dice que es una insolencia, una falta de respeto, pero también les dice: dado que el pueblo no me quiere y los militares no me apoyan, voy a llamar a un cabildo abierto para el día 22 de mayo. Al día siguiente, 21 de mayo, el cabildo iba a sesionar, como hacía habitualmente. El cabildo, piensen que en esa época era la sede de la administración de la colonia, es decir, era una mezcla de lo que hoy sería nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial, y decidían todos los asuntos de la ciudad. Intentan reunirse como todos los días a sesionar, pero en esta plaza había casi 600 personas, lideradas por Domingo French y Antonio Beruti, nombres que nos deben sonar como French y Beruti, siempre nos nombramos juntos, que pedían que no se hablara de ningún otro tema que no fuera el llamado al cabildo abierto. El cabildo abierto finalmente tiene lugar el 22 de mayo. El 21 por la noche, los seguidores de French y Beruti, que se los conocía como chisperos o la Legión Infernal, abandonan esta plaza porque Cornelio Saavedra, quien era el jefe del regimiento de patricios, el primer regimiento de infantería que tuvimos, formado en respuesta a la primera invasión inglesa, les dice que él les va a prestar su apoyo si ellos deciden hacer algo. Eso es lo que calma a esas 600 personas reunidas aquí, los hace abandonar la plaza, pero regresan al día siguiente. El 22 de mayo, de los 450 invitados al cabildo abierto, vinieron solamente 251 y tuvieron largas deliberaciones. No se ponían de acuerdo, sí en deponer al virrey, pero no en lo que iba a suceder una vez que no hubiera más virrey. ¿Quién iba a elegir a las autoridades? ¿Qué iba a pasar? La sesión dura horas. El día 23 se reúnen para ver los resultados, contar los votos y ven que había ganado la opción de deponer al virrey y que el cabildo eligiera una junta. Proceden el 24 de mayo a elegir una junta. ¿Quién eligen como presidente de esa junta? ¿Quién eligen? Al virrey Cisneros, acompañado por 2 españoles y 2 patriotas. Eso obviamente resultó inaceptable para nuestros patriotas, que deciden no respetar esta junta. Incluso los 2 patriotas, que eran Castelli y Saavedra, que habían sido nombrados, deciden renunciar. Y el ambiente se iba hoy, diríamos, caldeando. El día 25 de mayo, nueva sesión en el cabildo. Se escucha a los jefes militares decir que ellos no podían defender a la junta que se había nombrado porque era ponerse en contra de sus mismos soldados. Y allí el cabildo nombra una nueva junta, nuestra primera junta, con 10 miembros, Cornelio Saavedra como presidente y los demás 2 secretarios y todos los vocales.
Y aquí nos encontramos frente a nuestro Cabildo Nacional. Fue en este cabildo donde se llevó a cabo el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y donde el 25 de mayo se establece nuestra primera Junta de Gobierno. Ahora, ¿me creerían si yo les dijera que el cabildo que estamos viendo no es el cabildo original? Es una reconstrucción del año 1940. ¿Y por qué fue necesario tener una reconstrucción? Vamos a guiarnos un poco con imágenes. Esta es la primera imagen que tenemos de nuestro cabildo por el año 1852. Yo estimo que debe ser un daguerrotipo. Y lo que vemos en esta imagen es que el cabildo tenía más arcos. Tenía 5 arcos de cada lado, mientras que hoy en día tenemos 2. Pero no es por eso que tuvo que ser reconstruido. No fue el que le quitaran arcos que se hizo para abrir las avenidas que hoy tenemos en la zona, lo que hizo que hubiera que reconstruirlo. Les voy a mostrar otra imagen. Fines del siglo XIX. Diferencias obvias en este cabildo. Tiene una torre 10 metros más alta, recubierta en teselas y una decoración, un estilo italianizante. ¿A qué se debió esto? En esa época queríamos olvidarnos de que habíamos sido una colonia española. Se decidió modificar la ornamentación de este cabildo y hacer a su torre más importante. Se le agregaron 10 metros, se le recubrió en bellísimas teselas que son muy pesadas. Y si recuerdan, yo les conté que en Buenos Aires se construía en adobe. Esa mezcla fue la receta perfecta para el siguiente paso en la historia de nuestro cabildo. Hubo que demoler su torre, porque al quitar 3 de los arcos para abrir la Avenida de Mayo, la primera que tuvimos en la ciudad, les cuento que luego se iban a demoler otros 3 para abrir la Diagonal Sur o Julio Argentino Roca, esa torre quedó totalmente desbalanceada, sin apoyo, y era un peligro para la gente que estuviera en la zona. Esto fue lo que quedó. Fue allí cuando un arquitecto interesado en proteger nuestros edificios históricos decide tomar la foto, la imagen más antigua de nuestro cabildo y construir algo que se viera lo más parecido a este edificio en el espacio que le quedaba disponible. Por eso hoy tenemos esta reconstrucción. Y en esa reconstrucción lo que podemos visitar es un museo que nos cuenta la historia de esta Revolución de Mayo de la que venimos hablando y también de las 2 invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y bueno, ahora estamos en la zona sur de la ciudad, en el barrio de San Telmo, en la galería comercial llamada Solar de French, porque en este solar se encontraba la casa familiar de Domingo French. Hablamos de él cuando hablamos del Cabildo Abierto en Plaza de Mayo. Ahorita pasar un zoom. Y aquí lo que vemos es una representación de lo que se cree sucedió en la semana de mayo de 1810. Lo que vemos en esta imagen es una representación de lo que se cree sucedió en la semana de mayo de 1810. Lo vemos a Domingo French en la Plaza de la Victoria repartiendo cintas. Y esas cintas fueron la causa de mucha controversia entre historiadores, porque a muchos de ustedes, como me contaron a mí, probablemente en la escuela, les han dicho que French y Beruti, siempre se habla de French y Beruti juntos, repartían cintas celestes y blancas que fueron la base de nuestra escarapela nacional. Estamos hablando de la escarapela, hoy día de nuestra escarapela nacional, 18 de mayo. Pero hay distintos testimonios que dicen que las cintas nunca fueron celestes y blancas. Las cintas que ellos repartían eran cintas blancas que se ponían en la solapa, mientras que en los sombreros o en otra parte de la indumentaria se llevaban imágenes o retratos del rey español Fernando VII. Porque desde las invasiones inglesas, esa combinación del retrato del rey español y la cinta blanca simbolizaba la unión, la fraternidad entre españoles y criollos que habían luchado juntos para defender esta ciudad. Entonces, se dice que las cintas eran blancas, pero que cuando la situación se empezó a caldear, lo que se comenzó a hacer, especialmente luego de que se sancionara el establecimiento de esa junta con el virrey Cisneros como presidente, se agregó una cinta roja que simbolizaba la guerra. Ya nuestros patriotas estaban dispuestos a luchar para poder establecer nuestro primer gobierno patrio.
En esta imagen, las cintas que lo vemos repartiendo son azules y blancas. Esas cintas, a decir verdad, eran las que identificaban a los miembros del regimiento de patricios, primer regimiento de infantería de nuestro país. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos por favor, en esta fue un placer. recorrida que hoy le hicimos muy temático porque, bueno, tenía que ver con nuestro mes de mayo, nuestra patria. Contame, ¿la gente puede hacer estas recorridas también? Pueden hacer estas recorridas y cualquier otra recorrida que quieran organizar en base a sus propios intereses. Pueden comunicarse con nosotros al 54 911 3756 4132 o por Instagram a @mfexperiences, como experiencias en inglés, ARG de Argentina. Organizamos tours totalmente temáticos basados en los intereses de la persona que quiera conocerlos. Miriam, muchísimas gracias. Y además, sabés un montón y nos llegaste al corazón. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? El destino es la Plaza de Mayo. La fecha, 15 de mayo de 1810, 10 días antes de la Revolución. Inicio del viaje. Bienvenido a Buenos Aires en 1810. ¿Sabes cuántos habitantes tiene la ciudad en este momento? Más de 40.000. Pero solo el 18% nació acá, el resto son inmigrantes. Esta construcción que ves adelante es la Recoba. Vamos a prender las luces para verla mejor. Durante el día, bajo sus arcadas, funciona el mercado más concurrido de la ciudad. Acá los porteños se abastecen de carne, pescado, elementos de bazar, fruta, verduras y velas. Lo que estás viendo es el primer shopping de Buenos Aires. La Recoba divide a la plaza en dos. De este lado está la Plaza del Fuerte y de aquel la Plaza de la Victoria. Las dos plazas están comunicadas por el gran arco central llamado Arco de los Virreyes. Al igual que el resto de la ciudad, está iluminado con velas de cebo, como estas que se ven a los costados. Esta es la Plaza de la Victoria, el corazón de la ciudad. Lleva ese nombre desde hace 3 años. Se lo pusieron para conmemorar el triunfo sobre las tropas inglesas en el segundo intento de invasión. Además de ser el centro comercial, acá se celebran fiestas, corridas de toros, juegos, funerales, ceremonias religiosas y cada tanto alguna ejecución. A su alrededor viven las familias más destacadas. El primer edificio de la izquierda, por ejemplo, se conoce como Los Altos de Escalada, por pertenecer a esa familia. Ahí vive María de los Remedios, futura esposa de José de San Martín. Actualmente tiene nada más que 13 años. Al lado hay una serie de locales comerciales, una fonda, un café y cuartos de alquiler para los viajeros que llegan a la ciudad. En el lado opuesto de la plaza está la catedral. Está en construcción. Faltan todavía 13 años para que las obras se terminen. Y justo frente a la Recoba, el Cabildo, el centro de la autoridad española. Todo parece estar tranquilo, sin embargo, la ciudad es un hervidero de reuniones en donde se discute cómo tomar el poder. España ha caído en manos de Napoleón y el virrey tiene cada vez menos sustento. La revolución se ha puesto en marcha.
Durante los próximos días, esta plaza será el escenario de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Pero ahora, es momento de volver a casa. Boquita de luna, trenzados cabellos, con luz de amor sagrado pude tenerte en el sueño. Me diste una estrella, te di mi silencio, buscando primavera se alejó solo el invierno. Yo nunca te olvido, por siempre te quiero, pensarte tan cerquita se me fue el alma de lejos. Llegando a tu rancho, yo siempre me acuerdo, un patio regadito perfumando mi pañuelo. Detrás de las dunas, refugios y esteros, lloré tu amor perdido como el que fui por mi adentro. Los grillos del monte que noche me vieron, dicen que en luna llena he de encontrar mi desvelo. Yo nunca te olvido, por siempre
El mundo cambió. Nosotros también. Uniendo experiencia e innovación, garantizamos que una empresa histórica continúe haciendo historia. Expreso Alberino evoluciona para que tu elección de siempre sea mejor que nunca. En nuestra hoja de ruta contamos con una renovación integral del servicio, sistema de desinfección UV y transformación digital, para que llegar sea fácil y seguro. Nuestro origen es familiar y sin importar el destino, esa es la esencia que continúa al volante. Porque crecer no es cambiar, es potenciar lo que ya era bueno. Llevabas tiempo esperando y ya era hora que lleguemos. Expreso Alberino. Nos quedaron muchas cosas por recorrer, pero los invitamos a que ustedes mismos lo hagan. Para quienes están en las provincias y a veces no llegaron a la ciudad de Buenos Aires, acuérdense, guarden este programa y cuando vengan acá hagan este recorrido o la llaman a Miriam para hacerlo con MF Experiences. Para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces nos pasan desapercibidos esos lugares, bueno, de vez en cuando parar, mirar y decir, bueno, acá, en este lugar, hubo un pedacito de nuestra historia que escribió lo que después seríamos. También tuvimos música, todo lo que tiene que ver con nuestra patria en este programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo. A nosotros realmente nos interesa hacer esto. Nos interesa recordar, rememorar, honrar. Para eso está también Pymes es Posible en este canal Argentinísima Satelital, que también es parte de nuestra historia, de nuestra tradición y es un canal más federal del país. La cita, como les digo siempre, es el próximo viernes a las 18 horas, aquí por Argentinísima Satelital. Que tengan una hermosísima semana.